En un mundo en donde los celulares son simples rectángulos, estamos buscando nuevas maneras de llevar los celulares a dimensiones nunca antes vistas. Por ahora, la siguiente evolución de los celulares va a ser simplemente doblándolos, y así se pueden transformar para darnos muchas más posibilidades. El Galaxy Fold es el primer celular con pantalla flexible de parte de Samsung y es el primero de una marca grande que ya está disponible de manera comercial. Ciertamente hay muchas preguntas sobre los teléfonos que se doblan, más considerando que cuesta casi $2,000 o 48,000 pesos aquí en México, y cuando ya hubo algunos problemitas con los primeros dispositivos de este modelo. Pero fuera de eso, vamos a dejarlo un poco atrás y vamos a ver lo que el Fold tiene que contar. A simple vista, el Fold es un teléfono muy distinto a lo que hemos visto en la última década. Es un teléfono súper alargado y angosto, pero al mismo tiempo es muy ancho y ciertamente es mucho más pesado a comparación de un smartphone normal. Al menos cuando está cerrado se siente como un teléfono muy tosco, más considerando esta pequeña pantalla de 4.6 pulgadas que se ve más pequeña todavía con estos marcos tan grandes que tiene alrededor. Por fuera no parece como el teléfono más atractivo del mundo, pero la magia comienza cuando abres el teléfono para mostrar la pantalla AMOLED de 7.3 pulgadas. Y la verdad es que es un sentimiento increíble simplemente desplegar el teléfono para mostrar una pantalla de este tipo. El Fold se cierra con unos imanes muy fuertes, y ya que separas ambos lados, se enciende inmediatamente la pantalla y lo sigues abriendo hasta que se bloquea en su posición final de modo tableta para disfrutar toda la pantalla. Es un mecanismo bastante sólido y que no se siente para nada frágil, y todos estos mecanismos se guardan aquí en la parte de atrás del teléfono. Poder sacar una pantalla de este tamaño prácticamente en cualquier lugar se siente muy bonito. Si estás haciendo algo en la pantalla exterior y quieres disfrutarlo en la pantalla grande, simplemente abres el teléfono y sigues con la misma aplicación. Pero con este gran display se aprovecha mucho más para ver noticias, ver tweets, pero donde más se aprovecha es para los juegos. Más con juegos tan bonitos como Monument Valley, Altos Odyssey y por supuesto también los juegos de moda como Call of Duty, Mario Kart y Fortnite. Porque con este teléfono puedes correr todo sin problema, ya que tienes casi las mismas especificaciones que vemos en el Note 10 Plus. Tenemos 12 GB de RAM, el Snapdragon 855, que son más que suficientes para correr cualquier juego sin problema. Además puedes aprovechar esta gran pantalla para correr 3 o 4 aplicaciones al mismo tiempo. Literalmente solo he usado esa función para presumir que se puede, pero yo en lo personal no he encontrado un caso donde realmente lo encuentre útil, pero seguro será útil para alguien. Pero volvamos a la pantalla porque yo sé lo que se están preguntando. ¿Qué pasa con este gran doblez que hay en el centro de la pantalla? Ciertamente es un doblez bastante obvio que recorre todo lo alto del teléfono, pero bueno, eso es lo que pasa cuando doblas una pantalla en un espacio tan compacto y que de hecho no se dobla completamente al 100% porque hay un ligero triángulo donde hay un espacio para que no se marque tanto el doblez, pero lo más probable es que no te des cuenta de ello. Seguramente las primeras veces que abres el teléfono sí vas a ver el doblez allá al centro de la pantalla, y más cuando se lo estás mostrando a otras personas que no están viendo el equipo directamente, se nota muchísimo más. Pero la verdad es que si tú eres la persona que está usando el teléfono directamente, casi no se ve ese doblez, y más cuando estás usando aplicaciones que son con colores más brillantes. De hecho, en mi último viaje estaba viendo Netflix en esta pantalla con todo y el doblez al centro, y la verdad es que no se notaba mucho. Posiblemente se note mucho más el notch que tiene en las cámaras que están en la esquina de la tableta, teléfono o no sé cómo decirle. Porque el Fold es bastante bueno en cuestión de fotos, ya que tiene 6 cámaras. Tiene una en la parte exterior para que uses con esta pequeña pantalla, que normalmente se usa más para videollamadas. Cuando abres el teléfono, en este notch tenemos una cámara de selfies dual, y en la parte de afuera tenemos las 3 cámaras principales muy parecidas a las que vemos en el Galaxy S10 Plus. Una cámara gran angular de 16 megapíxeles, un telefoto 2X de 12 megapíxeles y la cámara amplia de 12 megapíxeles con apertura dual, que son de las mejores en el mercado para foto y para video. Y algo muy importante es que estas cámaras principales se aprovechan en cualquier formato. Puedes simplemente darle doble clic al botón de encendido para que se muestre la cámara, o también si despliegas el teléfono puedes usar estas cámaras principales con todos sus modos, con la pantalla grande que se aprovecha muy bien en foto ya que tiene el formato 4:3. Aunque está un poco raro porque te sientes como esos papás que están grabando el festival de sus hijos con un iPad gigante estorbando a todo el mundo, pero pues así puedes tomar las fotos. Las cámaras son muy buenas, pero aquí es donde empezamos a ver algunos problemas de integración con algunas aplicaciones. Hablemos de Instagram, por ejemplo.
Aquí no está el modo Instagram como vemos en el Galaxy S10 o también en el Note 10, pero también el hecho de consumir y publicar contenido con estas pantallas es un poco raro. En la pantalla exterior las historias se ven bien, pero al momento de querer verlas en la pantalla grande, esas se extienden y corta parte del contenido en la parte de arriba y abajo, así que pierdes muchísimo del contenido. Y por el otro lado, si grabas una historia con la pantalla desplegada, esta se comparte de manera cuadrada, así que cualquier otra persona con otra pantalla lo va a ver muy raro con simplemente un cuadrado en medio de la nada. Irónicamente, las mismas historias, pero viéndolas desde la aplicación de Facebook, se ven bien, pero sí sé que hay muchas aplicaciones que no se adaptan tan bien a todos estos formatos extraños de pantalla. Yo sé que no es nada fácil de hacer, pero esperemos que con Android 10 todas las aplicaciones tengan mejor adaptación a este tipo de dispositivos. Pero inclusive, aunque hay aplicaciones que sí se adaptan bien a estos cambios de pantalla, igual es muy raro usarlas en un dispositivo como el Fold. Por ejemplo, pensando en dispositivos con pantallas más grandes, pensarías que es la mejor opción ver un video en la pantalla grande del Fold. Ciertamente ver un video en la pantalla exterior del Fold es una pantalla muy pequeña, pero si lo quieres ver en la pantalla grande, esta es de formato 4:3, así que se ve como televisión antigua un poco más cuadrada, y si lo quieres ver en 16:9, se desperdicia un poco el espacio de la pantalla ya que te pone las barras negras en la parte de arriba y abajo. Que curiosamente el tamaño del video es muy parecido a una pantalla del S10 o del Note 10, así que no es tan grande la diferencia. La idea del Fold es que tengas un celular que funcione bien con una sola mano y que se pueda expandir como tableta, pero creo que no hay un modo en que funcione de una manera cómoda con una sola mano. En la pantalla exterior puedes usar prácticamente cualquier aplicación sin problema, pero al momento que tú quieres escribir algún mensaje, por ejemplo en WhatsApp, se vuelve un poco torpe porque el teclado aquí es un poco chico. Y aunque use SwiftKey o cualquier otro teclado que tenga esta opción de deslizar el dedo para escribir, termina frustrándome mucho porque la pantalla es muy pequeña y termino abriendo el teléfono para terminar de escribir mi mensaje. Ciertamente cerrar el teléfono con una sola mano es fácil, pero si quieres abrirlo con una sola mano es bastante complicado y hasta riesgoso, y posiblemente terminas abriéndolo con dos manos o apoyándote con algo para que se abra como tableta completa. La verdad es que el Fold funciona increíble, es rápido, se disfruta mucho usar la pantalla extendida, sorpresivamente la batería dura bastante y me ha durado todo el día sin problemas. Y por más que sí te asusta un poco al abrirlo con todas estas advertencias en la caja, que es un celular muy delicado, la verdad es que lo he estado usando sin temor alguno. Al inicio sí me ha dado un poco de miedo, pero ya al usarlo sí se siente muy sólido y te da mucha confianza al poder usarlo sin problemas. Lo único que verdaderamente extraño es la resistencia al agua y al polvo que vemos en el Note y en el S10. Para muchos ciertamente el Galaxy Fold es un teléfono muy difícil de recomendar. No es el teléfono más bonito y tampoco es el más resistente. Y aunque sí incluye los Galaxy Buds en la caja y también tiene un servicio premium, invertir 48,000 pesos en un teléfono es algo muy difícil, pero al menos con este precio mantienes todos los aspectos de desempeño de un teléfono de gama alta. Para ser el primer teléfono plegable de Samsung no está nada mal, y sí hay algunas cosas que se pueden mejorar. Quién sabe si esta forma sea la mejor. Siento que la pantalla exterior no se aprovecha del todo. Quizá a algunos les guste más el formato del teléfono más compacto como el Razr de Motorola, y Samsung también está trabajando en un teléfono así y posiblemente lo veamos próximamente. Por ahora, estos teléfonos flexibles únicamente se aprovechan en estos dos estados, abierto o cerrado. No hay nada en medio y no se aprovecha todo este movimiento para usar nuevas formas para aprovechar estos teléfonos, pero tenemos que esperar a ver qué anuncian en el futuro y a ver quién puede hacer otra locura con estas pantallas flexibles. Eso es todo para este video del Galaxy Fold de Samsung, que ya está disponible en México. Si les gustó este video, denle manita arriba y compártalo en todas sus diferentes redes sociales, lo cual ayuda bastante a este programa. Y si quieres recibir más noticias tecnológicas, suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones para que te enteres de todos los videos que subimos. Pero bueno, por mi parte es todo. Yo soy Pato González. Síganme en mis diferentes redes sociales como Pato7 y nos vemos en el próximo video de esto que es BitFeed.